Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya. En este video tutorial vamos a corregir o solucionar el error 0x8000FFFF. Primero que nada vamos a ir a una primera posible solución, la cual vamos a presionar la tecla Windows más la tecla I al mismo tiempo. De allí nos va a abrir una ventana de configuración con una serie de opciones, la cual vamos a buscar la que dice hora e idioma. Cuando estemos allí dentro en hora de idioma, vamos a proceder a ir al lado izquierdo y buscamos la que dice región e idioma. Al dar clic allí vamos a seleccionar el país. Acá en país o región vamos a seleccionar Estados Unidos. ¿Ok? Al seleccionar Estados Unidos lo vamos a dejar así. Esta parte la dejamos así en nuestro idioma predeterminado, ya sea el español o el inglés. Y procedemos a ir a la descripción del video, que se encuentra a la parte de abajo del video. Hay una opción que dice mostrar más. Allí les voy a dejar un link de una aplicación que es de Microsoft. Ok, esa aplicación la encontré en la página oficial de Microsoft, que sirve para solucionar este tipo de problemas. Ok, entonces ustedes la ejecutan, la instalan y hacen todo el proceso para corregir el error. Allí de todos modos en el programa les va a aparecer que deben seguir. Si en dado caso no les llega a servir de esa manera, vamos a ir acá al buscador de Windows e inscribimos la palabra CMD. En la parte de arriba nos va a aparecer el símbolo del sistema. Lo ejecutamos, le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Al ejecutarlo como administrador, nos va a aparecer una ventana que si deseamos permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo, le vamos a dar que sí. Después nos va a aparecer una pantalla en negro en la cual vamos a colocar un comando, el cual lo vamos a anotar en este preciso momento. WS reset, ok, lo vamos a escribir allí arriba. Voy a trancar acá WS reset. Entonces le vamos a dar en enter. Al anotar dicho comando esperamos unos 2 minutos y vamos a ir acá al buscador de Windows. Ok, en el buscador de Windows vamos a escribir la palabra actualizaciones. Actualizaciones, y en la parte de arriba nos va a aparecer buscar actualizaciones. Lo vamos a dar clic. Ok, y luego de ello esperamos que cargue completamente la página correctamente, y acá en Windows Update nos va a aparecer el estado de la actualización. Entonces va a buscar todas aquellas actualizaciones que se encuentran disponibles en este momento. Dejamos que instale todas, absolutamente todas las actualizaciones el Windows, para que descargue todo lo que sea necesario para evitar este error. Bueno amigos, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar este video y decirme si te sirvió o no te sirvió, para tratar de buscarle otra posible solución por medio de otro video. Así que compartan el video, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, para que ayudemos a otras personas a seguir o a solucionar este problema. Así que me despido de ustedes, hasta luego.